Hola a todos, nos encontramos grabando el video para la tarea del proyecto integrador del módulo 11, semana 4 del sistema educativo de prepa en línea C. Mi nombre es David y vamos a comenzar con el problema. El problema de esta semana dice que Ana encontró un cartón rectangular en su casa. Un cartón rectangular es toda esta medida y decide reciclarlo, realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 70 centímetros por 35 y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Aquí está una esquina, aquí está otra esquina y otra esquina, marcados con la X. Ok, el problema dice que escribamos las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Ok, para esto tenemos que recordar que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadrados, estos, de las esquinas se formarán 5 rectángulos y que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S igual a base por altura. Entonces, tenemos identificados los rectángulos como S1, S2, S3, S4 y S5. ¿Ok? Ya tenemos identificados los rectángulos. Así que ahora vamos a proceder a obtener la expresión para cada uno de ellos. Entonces tenemos que para obtener su expresión vamos a obtener la expresión de S1, de S2, de S3, de S4 y de S5. Ya sabemos que para obtener la expresión de la superficie del rectángulo va a ser su base por la altura. En este caso su base es X, va a ser X para S1, sabemos que es X, entonces su altura es de 35, entonces va a ser X por 35 menos 2X. ¿Por qué? Porque son dos lados, son 2X. Entonces, resolviendo esta ecuación, tendremos que X por 35 nos da igual a 35X. Y X por 2X nos da igual a menos 2X al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos elevando los exponentes de X. Olvidamos decir que era X por menos 2X, por eso llevó su signo de menos. Ok, el posterior sería el S2, parecido a la misma medida que tenemos aquí, entonces su expresión sería X igual por 35 menos 2X, que resolviéndola nos daría exactamente lo mismo, vendría siendo X por 35, 35X, X por menos 2X nos daría menos 2X al cuadrado. Ok, pasamos a la expresión del rectángulo número 3. En este caso tenemos que la medida de este es de 70. Su base continúa siendo X, por lo que va a ser X por 70 menos 2X, que resolviéndola sería X por 70 sería igual a 70X. X por menos 2X sería menos 2X al cuadrado. ¿Ok? Y con la superficie 4 procederemos con la misma, ya que es la base es X por 70 menos 2X, que resolviéndola nos daría exactamente lo mismo.
70x menos 2x al cuadrado. ¿Ok? Para la superficie de la base 5, que es esta de aquí en medio, que es la base, sabemos que es base por altura, que su base es 70, su altura es 35, entonces la expresión sería 35 menos 2x por 70 menos 2x. Que resolviendo esta ecuación nos daría de esta manera. 35 por 70 nos daría 2450. 2450. Y 35 por menos 2x nos daría menos 70x. Ok, continuamos más. Con la ley de los signos continuamos aplicando esta, que sería menos 2x por 70 nos daría 140x. 140x. Continuamos con la ley de los signos. Menos por menos nos da positivo. Entonces sería 2x menos 2x por menos 2x nos daría 4x al cuadrado. Elevamos sus exponentes. Ok, entonces simplificando la ecuación tendríamos que sería igual 2450, no tiene ningún exponente para multiplicarse, pasa tal cual 2450. Aquí tenemos dos exponentes similares, que es 70x y 140x. Estos sí los podemos reducir. Entonces nos quedaría de esta manera. Signo negativo, perdón, menos 70x menos 140x nos daría 210x. 4x a la 2 positivo, no tiene ningún exponente, por lo tanto pasa igual como 4x al cuadrado. Entonces la superficie, la fórmula para S5 sería 2450 menos 210x más 4x al cuadrado. En este tipo de fórmulas se acostumbra a acomodarse conforme a su exponente. En este caso lo vamos a hacer de mayor a menor exponente. Como aquí vemos que 4x a la 2 es el del mayor exponente, lo dejamos al principio. Como positivo, está positivo, pasa como positivo, 4x al cuadrado. Posteriormente le sigue el exponente que tiene el 210. ¿Por qué? Porque pues está, es el que le continúa, está a la 2 y 210x. Entonces queda 210x. Y a lo último ponemos a 2450 como positivo, está aquí, igual pasa como positivo. Aquí está. Entonces esta es nuestra expresión para S5. 4x al cuadrado menos 210x más 2450. Ok, ya tenemos las 5 expresiones para los 5 rectángulos de la caja de ANA. Continuando con el problema, nos piden que escribamos la expresión de la superficie total sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Ok, ahora queremos saber la superficie total de la caja de ANA. Ya tenemos las 5 expresiones, S1, S2, S3, S4 y S5. Ahora vamos a proceder a hacer la superficie total. Ok, pero ya tenemos que la superficie total va a ser superficie igual a S1 más S2 más S3
más S4 y más S5 las vamos a anotar aquí para sumarlas nuevamente. Ok, tenemos 35x menos 2x para S1, que es 35x menos 2x al cuadrado para S1 más 35x menos 2x al cuadrado para S2 más 70x menos 2x al cuadrado para S3 más 70x menos 2x al cuadrado para S4 y más 4x al cuadrado menos 210x más 2450 para S5. Entonces tenemos que es 4x al cuadrado menos 210x más 2450. ¿Ok? Perdón, ahí pues se me terminó la hoja, pero sabemos que es 2450. Ok, ahora procedemos a realizar la suma de los exponentes, como nos los están pidiendo. Sabemos que 35, lo vamos a hacer con un color diferente para que se vea. 35x positivo, 35x más 35x nos da 70x. 70x más 70x nos da 140x. ¿Ok? 140x más 70x nos da 210x. ¿Ok? 210x menos 210x nos da 0. ¿Ok? Tenemos 0 ahí para esa, entonces no tenemos ningún exponente para realizar la superficie aquí. Tenemos superficie total igual, tenemos 0 para esa. Continuamos con la suma de exponentes aplicando la ley de los signos que tenemos ahora con el siguiente término, que es menos 2x al cuadrado más menos 2x al cuadrado. Tenemos menos 4x al cuadrado. ¿Ok? Menos 4x al cuadrado lo vamos a hacer con otro número, con otro color, perdón. Menos 4x al cuadrado más menos 2x al cuadrado, tenemos menos 6x al cuadrado. ¿Ok? Ahora, menos 6x al cuadrado más menos 2x al cuadrado, tenemos menos 8 al cuadrado. Ahora continuamos con la ley de los signos. Menos 8 al cuadrado más 4x al cuadrado, tenemos menos 4x al cuadrado. Y como vemos que 2450 no tiene ningún exponente para sumarse, pasa tal cual, como 2000 más 2450 positivo. Entonces la superficie total, la expresión para la superficie total es esta, menos 4x al cuadrado más 2450. Ok, ya tenemos la fórmula, recordando que la superficie total se mide en centímetros cuadrados, sería 2450 centímetros cuadrados. Se entiende por el exponente. Ahora, lo que nos piden como siguiente paso, que para calcular el volumen de la caja debemos recordar que la superficie de la base por la altura es la fórmula para encontrar el volumen. Ahorita ya tenemos la superficie y vamos a proceder a localizar el volumen, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces la expresión para calcular el volumen nos está pidiendo que, nos está diciendo que es la superficie de la base por la altura. Entonces para volumen vamos a poner que de esta manera, volumen igual a la superficie de la base es, en este caso, S5 por la altura, que es X. Esta es la expresión para encontrarla. Ahora tenemos que encontrar los términos de esta.
Entonces, que traduciéndolo a esta forma sería S5 es igual, acá lo tenemos, a S5 es igual a 4x al cuadrado menos 210x. 4x al cuadrado menos 210x más 2450 por x. Ahora multiplicando este término por x, tenemos que el volumen es igual a 4x al cuadrado por x, nos da 4x al cubo, ya que estamos elevando sus exponentes. Ok, tenemos menos 210x por x nos da 210x al cuadrado, estamos elevando sus exponentes, más 2450 por x nos da 2450x. Ok, entonces esta es la expresión para calcular el volumen de la caja. La marcamos como la expresión para el volumen y la expresión para la superficie, como nos lo está pidiendo el problema. Ahora nos piden que con base en lo anterior respondamos las siguientes preguntas. En el inciso A nos dicen que encontremos el volumen de la caja si su altura es de 6 centímetros. Ok, ahora ya sabemos que su altura es de 6 centímetros. Y ya tenemos la ecuación para encontrar el volumen. Ok, entonces vamos a proceder a realizar nuestra ecuación. Tenemos que volumen es igual a 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2450 por x. Ok, entonces ya sabemos cuánto vale x. En este caso sabemos que es la altura y vale 6. Entonces vamos a proceder a sustituirlo en la ecuación. Entonces nos va a quedar de esta manera: 4 por 6, que es la altura en este caso, a la 3, menos 210 por 6 al cuadrado más 2450 por 6 también. Aquí igual se me terminó, pero ahí se entiende que es por 6. Ahora procedemos a realizar esta operación. De esta manera nos va a quedar que el volumen va a ser igual a 6 por 6 por 6, o sea 6 elevado a la 3 nos va a dar 216. Entonces va a ser 4 por 216 menos 6 por 6 son 36, entonces menos 210 por 36 más 2450 por 6. Esto pasa igual, 2450 por 6. Que resolviendo la ecuación vamos a tener ahora que 4 por 216, 4 por 216 nos va a dar, en este momento vamos a ver, 4 por 216 nos da 864. 864 positivo menos 210 por 36, que nos va a dar 210 por 36 nos da 7560 menos 7560 y más 2450 por 6, que nos va a dar 14700. 14700. Ok, entonces vamos a proceder a reducir estos términos para que tengamos el volumen, que va a ser igual. Ahora tenemos que 864
más 7560 nos va a dar 6696 más 14700 nos va a dar 8004. 8004. Ok, tenemos 8640 menos 7560, tenemos 6696 más 14700, nuestro resultado es 8004. Entonces, el volumen, si su altura es de 6 centímetros, va a ser de 8004 centímetros cúbicos. Aquí está la expresión para el volumen de la caja de Ana. Ok, ahora procedemos con el inciso B. El problema B nos dice, o nos pide más bien dicho, que encontremos la superficie de la caja si su altura es de 3 centímetros. Ok, en este caso su altura es de 3 centímetros. Y la fórmula para encontrar la superficie ya sabemos que la tenemos acá arriba anotada, ya la realizamos, es menos 4x al cuadrado más 2450. Entonces anotamos la fórmula para la superficie, que es superficie igual a menos 4x al cuadrado más 2450. Ok, esta es la fórmula. Ahora ya sabemos la altura, que es lo que vale X. Vamos a proceder a sustituirlo en la ecuación. Entonces nos va a quedar de esta manera. Va a ser menos 4x, perdón, menos 4 por 3 al cuadrado más 2450. Que nos quedaría de esta manera. 3 por 3 sería 9, sería menos 4 por 9 más 2450. Realizando esta ecuación acá sería la superficie, sería igual a menos 4 por 9 nos daría menos 36 más 2450, que reduciendo o realizando esta operación nos quedaría menos 36 más 2450 nos daría 2414, y este sería el resultado de la superficie. Entonces, superficie nos queda S igual a 2414 centímetros cuadrados. Esta sería su superficie si su altura fuera de 3 centímetros. Estas fórmulas nos son de mucha ayuda, por eso es muy importante realizarlas bien, porque si las estamos realizando o tenemos un error desde el principio, obviamente todo nuestro trabajo va a quedar mal. Así que nos vamos a ir cerciorando de que vaya quedando bien. Ahora, el problema C nos dice que si necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura? Ok, vamos a usar otra hoja. Aquí nos están pidiendo que necesitamos que la superficie de la caja sea de 1000. Ok, necesitamos que la superficie sea de 1000 centímetros cuadrados. Nos están preguntando que busquemos, o pidiendo más que nada que busquemos, cuánto debe valer su altura. Debe valer su altura. Ok. Ahora ya tenemos este problema de esta manera. Nosotros ya sabemos que la expresión de la superficie la tenemos anotada acá atrás. La superficie, para encontrar la superficie, tenemos que es de menos 4x al cuadrado más 2450. Ok, esta es la fórmula para la superficie.
es menos 4x al cuadrado más 2450. Esta es la expresión para la superficie. Ahora ya tenemos que es la superficie, necesitamos que sea de 1000. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a poner 1000 es igual, como su superficie, es igual a menos 4x al cuadrado más 2450. Ok, ahora lo que vamos a proceder a hacer es a despejar la x, que en este caso sería la altura. Aquí tenemos a x. Entonces nos quedaría de esta manera. Para que, bueno, esto ya lo hemos venido viendo desde módulos anteriores, para sustituir los términos. Tenemos entonces menos 4x, dije que era menos 4x, así es, menos 4x, aquí tenemos menos 4x al cuadrado, es igual, aquí estoy cometiendo un error porque estamos aplicando la ley de los signos, entonces, al sustituir los exponentes aquí de este lado, al pasar menos 4x de este lado, está como negativo y acá de este lado pasa como positivo. Entonces acá es menos 4x, de este lado nos va a pasar como 4x más 4x, ¿ok? Entonces es igual a 2450, se queda igual como positivo, 2450, y 1000, que en este caso está como positivo, al pasarlo de este lado del signo nos va a pasar como negativo, o sea, nos va a pasar restando 1000. De esta forma vamos a sustituir a x. Bueno, procedemos con esto. Entonces tenemos que 4x al cuadrado es igual a 2450 menos 1000, ya sabemos que nos va a quedar 1450, y procedemos con el mismo paso. Acá, como tenemos que descifrar el valor de x, lo que vamos a hacer es lo siguiente. 4 que está multiplicando a x va a pasar de este lado nuevamente dividiendo, no cambia su signo positivo. Entonces ahora tenemos que va a ser x al cuadrado, va a ser igual a 1450 entre 4. Ahora tenemos 1450 entre 4, nos va a dar 362.5. Aquí tenemos despejado el valor de x, es 362.5, x al cuadrado. Ok, si lo podemos comprobar para que veamos que en verdad nos está dando resultado, o que nos va a dar resultado nuestra ecuación. Así que lo vamos a comprobar de la siguiente manera, con la fórmula de la superficie, que es como ya tenemos despejado el valor de x. Ahora la fórmula de la superficie ya sabemos que es, la superficie la tenemos aquí arriba, que es menos 4x al cuadrado más 2450. ¿Ok? En sí ya tenemos descifrada la altura que nos están pidiendo, que si la superficie es de 1000, la altura debe de ser, su altura debe de ser 362.5. Ahora lo que vamos a verificar es que sea verídico, que sea verdad, aplicándolo en la fórmula que ya habíamos hecho. Entonces tenemos que S es igual, con la fórmula de la superficie, a menos 4x al cuadrado más 2450, sustituyendo la altura, ahora nos quedaría de esta manera. Es igual a menos 4 por 362.5 por 362.5, que es el valor de x al cuadrado, más 2450. Más 2450. ¿Ok? Ahora vamos a realizar esta operación. Sería menos 4 por 362.5. Tenemos que menos 4 menos 362.5 nos daría en este caso
nos daría menos 1450. Acá, superficie igual a menos 1450 más 2450. Que realizándola sería menos 1450 más 2450, nos daría 1000 la superficie. Entonces quiere decir que sí es verídica la altura que encontramos aquí. Ok, ahora procedemos con el problema D. El problema D nos dice que si la altura es de 0 centímetros, calculemos la superficie total y el volumen de la caja. Ok, nos están poniendo un poco difícil. Ahora nos están diciendo que la altura es de 0 centímetros y tenemos que calcular la superficie y el volumen de la caja de Ana. Ok, ahora utilizando nuevamente la fórmula de la superficie. Ya sabemos que la fórmula de la superficie es igual a menos 4x al cuadrado más 2450. Ahora ya tenemos que la altura es 0. La altura en este caso es x. Vamos a proceder a sustituirlo en la fórmula. Nos quedaría de esta manera. Menos 4 por 0 elevado al cuadrado. Más 2450. ¿Ok? Realizando esta ecuación nos quedaría de esta manera. Menos 4. Aquí elevamos 0 al cuadrado, no se puede elevar al cuadrado, que nos queda como 0. Menos 4 por 0 nos da 0. Y 2450 pasa total íntegro como está 2450. Entonces, en este caso, la superficie, si la altura es 0, la superficie nos va a dar igual a 2450. Es fácil con la fórmula, la verdad sí es fácil. Me hizo fácil. Ok, ahora vamos con el volumen. Ya sabemos que la expresión para calcular el volumen la tenemos por acá de este lado. El volumen, acá está, el volumen es 4x al cubo menos 210x al cuadrado. Ok, ahora vamos a calcular la expresión del volumen, es igual a 4x al cubo menos 210x al cuadrado más 2450x. Ok, ahora ya sabemos el valor de x, que en este caso es la altura, que es 0. Vamos a sustituirlo en la ecuación, nos va a quedar de esta manera. Igual a 4 por 0 al cubo menos 210 por 0 al cuadrado más 2450 por 0. Realizando esta ecuación de este lado nos va a quedar 0 elevado al cubo, se puede elevar, da 0. Entonces tenemos que 4 por 0 nos da 0. Y menos 210 por 0 elevado al cuadrado, 0 elevado al cuadrado no se eleva, queda como 0, entonces menos 210 por 0 nos da menos 0, más 2450 por 0 igual nos da 0. Entonces el volumen, si su altura es 0, el volumen es 0 centímetros cúbicos. ¿Ok? Ya tenemos despejada la superficie y el volumen en caso de que su altura fuera 0. Ahora vamos a proceder con el inciso C. En el inciso C nos dice, vamos a pasar a otra hoja porque nos terminó. El inciso C nos pide que consideremos a las superficies S1, S2, S3, S4 y S5, y que imaginemos que
le ponemos un forro a la base, ¿ok? Y otro en las paredes de la caja. Necesitamos ver la caja para poder explicar bien el problema. Ok, la tenemos aquí. Estas son nuestras superficies. S1, S2, S3, S4 y S5. Y ahora vamos a imaginar que le vamos a poner un forro a la base. Esta es la base. Y otro en las paredes. Estas van a ser sus paredes de la caja. Ok. Laterales. El forro para la base nos cuesta 2.1. El forro para la base nos cuesta 2.1 pesos. Cada centímetro cúbico. Cada centímetro cuadrado, perdón. Cada centímetro cuadrado. Y el forro para las paredes laterales. Y el forro para laterales nos cuesta 1.15 pesos cada centímetro cuadrado. ¿Ok? Tenemos los precios cada centímetro cuadrado. Ahora, si la altura de la caja es de 2 centímetros, en este caso la altura va a ser de 2 centímetros, nos están diciendo que ¿cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja? La pregunta es, ¿cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja? Ok, vamos a proceder a realizar nuestras operaciones para poder saber. Ok, la expresión para la base ya sabemos que es S5. S5 ya lo habíamos realizado anteriormente acá atrás. S5 es igual a 35 menos 2x por 70 menos 2x. Esa es la expresión. Ahora ya tenemos la altura de la caja que nos están diciendo que va a ser de 2 centímetros. Vamos a proceder a sustituirla en la ecuación, ya que ya tenemos la altura aquí, que es la X en este caso. Vamos a proceder a sustituirlo y nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Nos quedaría de esta manera. S5 va a ser igual a 35 menos 2 por la altura, que es 2. Ahora sería por, vamos a poner ese signo, por 70 menos 2 por 2, que es la altura. ¿Ok? Realizando la operación aquí, tenemos que nos va a quedar de esta manera. Vamos a realizarla aquí abajo, sería igual de esta manera. Entonces tenemos que 2 por 2 es 2 por 2 es 4. Entonces sería 35 menos 4 por 2 por 2 es 4. Sería 70 menos 4. ¿Ok? Lo cual nos daría el siguiente resultado. 35 menos 4 nos daría 31. Y 70 menos 4 nos daría 66. ¿Ok? Ahora, 31 por 66 nos daría 2000,46. Nos daría 2000,46. Ahora ya tenemos la superficie de la caja, que sería 2000,46 centímetros cuadrados. ¿Ok?
Ahora ya sabemos que es 2000,46. Lo vamos a multiplicar por la cantidad del forro de la base. Que la cantidad del forro de la base nos está diciendo que es 2.1 cada centímetro cuadrado. Entonces vamos a proceder a realizarlo de esta manera. 2000 nos va a quedar igual de esta manera, como 2046 por 2.1. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría como 4296.6. Entonces, el total de dinero que se gastaría en forrar la base, el total de dinero para forrar la base sería de 4.296.6 pesos. ¿Okay? Ahora vamos a proceder a buscar la expresión para las laterales. Debemos recordar esto porque lo vamos a utilizar más adelante. Okay. Ahora ya sabemos que las laterales, ¿cuáles son las laterales de la caja? Bueno, pues acá está nuevamente, volvemos a nuestro cartón que tenía. Las laterales son S1, S2, S3 y S4. Las anotamos aquí. Laterales son igual a S1 más S2 más S3 y más S4. ¿Ok? S1, S2, S3 y S4. ¿Ok? Ahora ya sabemos también las expresiones para las laterales. Aquí las tenemos anotadas nuevamente, recurrimos a ellas, por eso es bueno tener este tipo de libretas, aunque es más recomendable un pizarrón. Acá tenemos S1 es 35x menos 2x al cuadrado. Entonces va a ser igual a 35x menos 2x al cuadrado. Más S2, que es igual 35x menos 2x al cuadrado. S3 es 70x menos 2x al cuadrado. Y S4 igual es 70x menos 2x al cuadrado. Ahora vamos a sustituir en este caso la x, que ya sabemos que es la altura y que en este caso la altura es de 2 centímetros. ¿Ok? Entonces procedemos a hacer lo siguiente. Entonces nos quedaría de esta manera. 35 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado más 35 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado y más 70 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado y más 70 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado. Algo complicado, ¿verdad? Bueno, lo tenemos que realizar. Ok, ya tenemos hecho esto. Ahora procedemos a realizarlo. Nos va a quedar de esta manera. 35 por 2 nos da 70. 2 por 2, 2 al cuadrado nos da 4. 2 por 2, 4. 2 por 4 nos da 8. Entonces 70 menos 8. ¿Ok? Más igual 35 por 2 son 70. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Entonces nos da menos 8. Más, que tenemos acá, 70. 70 por 2 nos da 140. 140, ok. 2 por 2, 4. 2 por 4, 8. Menos 8, igual. Más 70 por 2, 140. Menos 2 por 2, 4. Y 2 por 4, 8. Ok. Tenemos de esta manera. Y ahora
vamos a proceder a realizar la suma en este caso. Ok, vamos a proseguir a realizarlo. Tenemos que es 70 menos 8, 70 menos 8 nos da 62, más 70 menos 8 nos da 124, más 140 menos 8 nos da 256, más 140 menos 8 nos da 388, igual a 388. ¿Ok? 388 es la superficie de las laterales. 388, el total de centímetros de las laterales es igual a 388. Ok, 388 centímetros cuadrados, que es lo que vamos a multiplicar por la cantidad de forro, el precio del forro que se va a llevar en las laterales. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Esto va a ser igual a 388 por 1.15. 388 por 1.15 nos da 446. 46.2. Este es el total de dinero que se va a llevar en forrar las laterales. Van a ser 446.2 pesos. Ok, pero el problema nos estaba pidiendo que investigáramos cuánto dinero se gastaría en forrar todo el interior de la caja. Volvemos nuevamente a la caja con la base y sus laterales. Entonces lo que vamos a hacer va a ser proceder a sumar la de la base, que es 4.296.6 más 446.2, que es el de las laterales, para que nos dé un total de 4.742.8. Este es el total de dinero, aquí serán pesos, el total de dinero para forrar la caja interiormente. Por dentro, el total de dinero es 4.742.8. ¿Ok? Ok, ahora procedemos con el problema F. El inciso F nos dice, nos pide más que nada que recordemos que un litro, bueno, sí, yo pienso que muchos ya sabemos que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿ok? Ahora nos piden que calculemos cuántos litros le cabrán a la caja si su altura es de 3 centímetros. Ok, la altura de la caja, es de 3 centímetros. Debemos de calcular cuántos litros le caben, cuántos litros, ya sea de agua, de cualquier líquido que le quiera poner a la caja. Debemos de calcular cuántos litros le caben. Ok, para eso debemos de investigar el volumen de la caja. Ok, la expresión para el volumen ya sabemos que es 4x al cubo, 4x al cubo menos 210 x al cuadrado